Hola, buen día a todos. En este video vamos a ver ley de Faraday. En este video vamos a ver, hasta antes de este video, todos los campos que hemos hablado, eléctrico, magnético, eran campos estables, estáticos, campo electrostático, campo magnético estable. Aquí, a partir de este video, vamos a empezar a analizar ya los campos que empiezan a variar con el tiempo. Campos cuya amplitud ya no es la misma en todo el tiempo, en diferentes tantos de tiempo va a tener diferentes valores. Y eso me va a producir varios efectos que ahorita vamos a ir estudiando poco a poco. Ahorita vamos a empezar con la ley de Faraday para ver cómo es que me afecta esta variación en el tiempo. Bien, primero, empecemos con la ley de Faraday. Por ahí de 1820, un señor llamado Hans Christian Oersted demostró que una corriente eléctrica estable producía un campo magnético. Se dice que el señor estaba experimentando con cables, conductores de electricidad, lo estaba conectando, viendo qué pasaba, y se dio cuenta que tenía por ahí una brújula, y se dio cuenta que cuando producía una corriente en este conductor, la brújula se alineaba. Si la brújula estaba cerca del conductor, la brújula se alineaba al cable, teniendo una cierta dirección. Bueno, entonces, pues él notó que entonces había una interacción entre las fuerzas electrostáticas por un lado y las fuerzas magnéticas por otro. Es decir, las fuerzas eléctricas, recuerden, las cargas que tengo aquí son cargas eléctricas en movimiento, pues de alguna u otra forma, sin saber muy bien todavía en ese momento que estaban produciéndome una fuerza magnética, un campo magnético. Entonces había una interacción entre ellas, sin llegar todavía a dar una relación concreta de cuál era la relación entre un campo eléctrico y un campo magnético. Bueno, Ampère conoció los experimentos de Oersted y lo que le sirvió para desarrollar su ley, que sería el punto de partida del electromagnetismo, justo donde se une la electricidad y el magnetismo, que vamos a llamar electromagnetismo. Hasta antes de esos experimentos se sabía que había una relación, pero no se sabía cómo, y se empezaron a estudiar y ver cómo estaban relacionados. Bueno, Faraday entonces también estuvo estudiando esa relación, campos eléctricos, magnéticos, cargas que tenía ahí, y llegó a un razonamiento, y era que si una corriente podía producir un campo magnético, entonces un campo magnético debía ser capaz de producir una corriente. Un pensamiento muy, muy importante, fundamental para el avance de la ciencia y de la visibilización. Otra vez, si una corriente podía producir un campo magnético, ¿qué es lo que demostró o lo que comprobó Oersted? Una corriente producía un campo magnético. Podía entonces, un campo magnético debería ser capaz de producir una corriente. En ese entonces, pues, el concepto de campo no existía, fue Faraday el que lo propuso. El éxito de Faraday consistió en mostrar que una corriente podía ser producida por magnetismo. Es decir, por magnetismo, él podría producir una corriente eléctrica. Bueno, en 1830, Joseph Henry en Nueva York y en 1831, Michael Faraday en Londres descubrieron de manera tanto simultánea que un campo magnético variable en el tiempo podía producirme una corriente eléctrica, ambos de manera más o menos simultánea. Sin embargo, Faraday pues lo publicó primero. Faraday sí lo dio a conocer al mundo y Joseph Henry se lo mantuvo guardadito un rato. No lo pasó primero. ¿Cuál fue el experimento de Faraday? Para demostrar que un campo magnético podía producir una corriente eléctrica. Bueno, él conectó a un toroide, enrolló un cable, una bobina en ambos lados. Vean, físicamente no hay un contacto entre ellas. Él hizo circular por una de esas bobinas una corriente eléctrica. Al producir una corriente eléctrica de este lado, pues se producía un campo magnético, y el campo magnético que andaría aquí quedaría encerrado dentro del toroide, y dentro de ese toroide, entonces bobina que tiene este lado sentiría ese campo magnético y produciría una corriente. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que ocurría es que ese cambio solamente lo veía justo en el momento en el cual
cerraba o abría el interruptor, en lo que en teoría de circuitos conocemos como el estado transitorio. En estado estacionario no ocurría, que ese es el estado transitorio, cuando justo el valor que hay de voltaje que tenemos aquí va a alcanzar el mismo de la batería. Bueno, entonces en ese estado estacionario, ¿qué es lo que pasa? El campo, la corriente está variando con el tiempo, no llega a un punto fijo. Y cuando igual abría, que es cuando la corriente va disminuyendo, está variando en el tiempo, también el galvanómetro se movía. Solamente al cerrar el circuito de la batería se observó una deflexión momentánea del galvanómetro. Una deflexión similar, pero en sentido contrario, ocurría cuando se desconectaba la batería. Es decir, corriente que se producía del otro lado sin un contacto físico, únicamente ocurría cuando el campo magnético que había aquí estaba variando con respecto al tiempo. Esa era la condición para que a partir de un campo magnético se pudiese producir una corriente eléctrica. Bueno, y si en ese campo magnético variable en el tiempo yo coloco un conductor, me va a producir una FEM en los bordes de ese conductor. Mire, una fuerza electromotriz es inducida ya sea por un conductor moviéndose en el campo magnético o por un campo magnético oriente. Es lo mismo, miren, tenemos aquí un conductor. Si ese conductor, bueno, este conductor está bordeando una superficie. Si por esta superficie está pasando un campo magnético que varía con el tiempo, entonces aquí se me va a producir una corriente eléctrica, un campo eléctrico. Se me produce un campo eléctrico, primero un campo eléctrico, y ese campo eléctrico va a afectar a los portadores libres que tiene este conductor. Y como tengo portadores libres y tengo un campo eléctrico alrededor de esta trayectoria, entonces los portadores van a moverse, si son en sentido electrónico, van a moverse en sentido contrario al campo eléctrico, el sentido convencional de la corriente, en el mismo del campo eléctrico. Y lo mismo ocurriría si mantengo el campo constante, pero lo que estoy moviendo sería mi superficie, lo que estoy variando. La que estaría moviendo sería esa espira. Tengo la superficie y la intensidad de campo que está atravesando esta superficie igual está variando con el tiempo. La estoy rotando, está cambiando con el tiempo, y lo mismo produciría una FEM. Bueno, la ley de Faraday la podríamos expresar de esta manera. Esa fuerza electromotriz que se sentiría, tomo los bornes de este conductor, es igual a la menos la diferencia del flujo eléctrico que atraviesa la superficie con respecto al tiempo, y valor es el volts en volts. Bueno, si el conductor tiene n vueltas, entonces la ecuación 1, esta, la podemos modificar de esta manera. Simplemente la fuerza es igual al número de vueltas, diferencial de flujo, diferencial de con respecto al tiempo. Este signo menos indica que la FEM tiene una dirección tal que produce una corriente cuyo flujo, si se suma al original, reduciría la magnitud de la FEM. Este enunciado es conocido como la ley de Lenz. La fuerza electromotriz en cualquier trayectoria cerrada puede ser escrita de esta manera. Ya la habíamos visto, más o menos, pero sin esto. La habíamos visto igual a 0. Ahora, para campos variables en el tiempo, se me produce una FEM, y la fuerza electromotriz en cualquier trayectoria cerrada es escrita de esta manera. Pero, y aquí hay algo bien importante que lo va a distinguir del campo electrostático. El voltaje obtenido en 3, es decir, aquí, la FEM que se me produce, es el voltaje a lo largo de una trayectoria cerrada específica. Si se cambia cualquier parte de la trayectoria, la FEM generalmente cambia. Recuerden que cuando vimos campos electrostáticos, por ejemplo, voy a dibujar aquí, y dijimos que si movíamos una de aquí a acá, no importaba la trayectoria, y si mientras fuera cerrada, iba a dar 0. Ahora aquí ya no es así. Para campos variables en el tiempo, si yo cambio la trayectoria, pues lo más seguro es que la FEM también va a cambiar. En electrostática, la integral de línea da lugar a una diferencia de potencial, y con campos variantes en el tiempo, el resultado es una FEM o un voltaje. El flujo magnético que atraviesa la superficie, de lo que ya hemos visto, es igual a la integral de la que atraviesa por la superficie por la densidad del flujo eléctrico por producto punto del diferencial de superficie. Bueno, combinando las ecuaciones 1, 3 y 4 que hemos visto, me llego a esto. La fuerza electromotriz es igual a la integral cerrada del campo eléctrico diferencial de longitud menos el flujo
con respecto al tiempo, pero el flujo era esto, y es la derivada de la integral de superficie por el producto el producto de la densidad de flujo magnético por el diferencial de superficie. Para una trayectoria o circuito estacionario, la diferenciación de 5 puede verse de esta manera, únicamente aplicada a la densidad de flujo, como la vemos aquí, y no toda la integral de superficie. Bueno, aplicando el teorema de Stokes a la integral de línea cerrada de 6 que tenemos aquí, me lleva a esto. Aplicando el teorema de Stokes, sin que esto se vuelva a matemáticas, me va a llevar a esto y que me va a conducir a esta otra que tenemos aquí, diferencial de superficie, va. Y finalmente, el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada parcial de la densidad de flujo magnético variando con respecto al tiempo. Es decir, un campo eléctrico circulante, esto significa el rotacional, que un campo eléctrico está circulando alrededor de un punto, es producido por un campo magnético variando en el tiempo. La ecuación 6 representa la forma puntual de una de las 4 ecuaciones de Maxwell, la ley de Faraday. De la ecuación 7 puede establecerse que el rotacional del campo magnético es igual a la tasa negativa de cambio del campo magnético, o el enunciado que ya les he preguntado, que es el campo. Un campo eléctrico circulante es producido por un campo magnético que cambia en el tiempo. Si el campo magnético no cambia con el tiempo, entonces las ecuaciones 5 y 6 se mantienen así, que ya habíamos visto, que esta ya la habíamos visto y esta ya también la habíamos mencionado. Si los campos magnéticos no varían con respecto al tiempo. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa cuando tengo un conductor moviéndolo en presencia de un campo magnético? Un conductor recto porta una corriente I, la cual crea un campo magnético B. Una carga es colocada en un campo magnético y se mueve a una velocidad B. Bueno, tengo un conductor. Este conductor me está aportando una corriente. Al portarme una corriente me produce un campo magnético. Yo tengo por ahí una carga. La fuerza que sentiría esta carga debido al este campo magnético es igual al valor de la carga por la velocidad, tiene que estar en movimiento, por el producto cruz de la densidad de flujo magnético, o simplemente la fuerza entre el valor de la carga es igual a el producto cruz de la velocidad por la densidad de flujo. Esto, compañeros, si lo recuerdan, ¿cuál es la definición de campo, de intensidad de campo eléctrico? Entonces, la fuerza por unidad de carga dada por la ecuación anterior se llama intensidad de campo eléctrico móvil. Tengo un campo eléctrico móvil igual al producto cruz de la velocidad a la cual está moviendo la carga por el campo, la densidad de flujo magnético. La FEM inducida viene dada de esta manera. FEM integral de la integral del campo magnético móvil por el diferencial de longitud. Sustituyendo 2 y 13 me conduce a esta expresión, a la integral cerrada. Simplemente estoy poniendo aquí, por el producto de la velocidad y la densidad de flujo eléctrico. Y en un conductor recto, donde la velocidad y la densidad de flujo son eléctricamente perpendiculares, entonces la FEM producida es igual al campo eléctrico por la longitud, o lo que es lo mismo, campo eléctrico, longitud y por la velocidad del conductor. Esta carga de la que hablamos es una de los portadores del conductor. Bueno, entonces, así es como se produciría una FEM. Tengo un campo eléctrico y yo muevo el conductor. Dentro de en los extremos, si yo pusiera un multímetro, vería un voltaje, una fuerza electromotriz. Pero, ¿cuál sería la polaridad de ese voltaje? Si yo tengo el campo magnético y lo estoy moviendo, sé que me va a formar una fuerza electromotriz en estos bornes. ¿Cuál sería el más? ¿Cuál sería el menos? Vamos a verlo de esta manera. La polaridad del voltaje inducido es ilustrado por un campo de flujo distorsionado como el que se muestra en la figura. Es decir, al mover el conductor con los portadores de carga en un campo magnético a una cierta velocidad, en una cierta dirección, en un flujo que lleva en esta dirección, la corriente que se produce la llevo con la regla de la mano derecha. Quizás aquí dibujé un poquito raro esto, más bien debía haberlo dibujado en otro sentido, pero imagínense, velocidad, densidad de flujo y dirección de la corriente. Vean, velocidad hacia allá, densidad de flujo hacia acá arriba, corriente hacia acá. No sé si alcanzan a visualizarlo, por favor háganlo ustedes con su mano, o sea, como lo tengo aquí en mi ejercicio.
el conductor moviéndose hacia allá, la densidad de flujo yendo hacia acá arriba, conductor moviéndose hacia acá, densidad de flujo yendo hacia acá arriba, y entonces la corriente va en esta dirección, o más bien el campo electromotriz sería en esta dirección, y que en el sentido convencional, o sea, la línea del campo eléctrico iría en esta dirección, y el sentido de la convencional de la corriente con los portadores de carga positivas haría que la corriente iría allá, tome esa dirección, ¿ok? Es la forma de tomarlo, regla de la mano derecha. Entonces, miren, las líneas parecen empujar, bueno, porque también ven esto. Pues obviamente al producirse una corriente aquí, pues me va a generar un propio campo magnético esto. Entonces las líneas que dibujé aquí parecen empujar hacia adelante del conductor en movimiento. Un flujo en contra de las manecillas del reloj aparecerá alrededor del conductor que crearía el mismo flujo de campo distorsionado. Por regla de la mano derecha, si se proporcionara una trayectoria cerrada, la corriente dejaría al conductor tal como se muestra en la figura. Es decir, si yo tengo el conductor, cierro el circuito, le pongo una resistencia, la corriente va en este sentido, por regla de la mano derecha. Es lo mismo que si este conductor, como está produciendo una FEM, este es el que me está produciendo la corriente, al ponerlo en un campo eléctrico, pero magnético, sería como ver esta polaridad, reducirlo, porque a fin de cuentas, en el sentido convencional de la corriente, no se nos olvide, sentido convencional, la corriente sale del positivo, da la vuelta y regresa al negativo. Es la forma de ver la polaridad del voltaje que se me induce en un conductor recto. De esta manera, ok. ¿Qué pasaría en una trayectoria cerrada? En una trayectoria en donde tengo un loop, una espira de alambre. Tengo una espira de alambre, no sé, tengo la espira de alambre y se está moviendo en un flujo magnético variable en el tiempo. Bueno, entonces tengo aquí, si el flujo que está atravesando esta superficie rodeada por mi espira, entonces está aumentando con el tiempo, es decir, el flujo se va agrandando, pues el campo magnético producido debido a la corriente debe ser tal que se oponga a este. Si el campo magnético está aumentando, entonces para que disminuya, debería de ir en esta dirección, en dirección contraria, para que sumarse, se oponga y vaya en dirección contraria y se mantenga la ley de Lenz. Para que eso ocurra, regla de la mano derecha. Tengo mi conductor, cierro, todos mis deditos me dicen cuál es la dirección del flujo y me dice hacia dónde va la corriente. Ok, pues entonces cierro y veo que la corriente que produzo para acá, el flujo iría en esta dirección, sentido negativo, más bien el que atraviesa esta superficie, va hacia acá, tengo un flujo yendo en esa dirección. Entonces, pues la polaridad, la corriente la vería de esta manera. Lo mismo pasaría en el sentido inverso, mira. Si el campo está disminuyendo, es decir, aquí está reduciéndose el campo magnético, entonces, por ley de Lenz, el campo que me produzca la espira debe de tratar de mantener ese campo, es decir, producir un campo que ahora vaya en esta dirección para mantenerlo, porque está reduciendo. ¿Cómo lo hago? Regla de la mano derecha. El que atraviesa esta superficie debe ir en esta dirección. Entonces, la polaridad va en este sentido. Repito, sentido convencional de la corriente. Ok, bueno, ya vimos cómo fue la polaridad. Pero también otra cuestión frecuente. Profesor, ahí en nuestra integral tenemos una integral cerrada. ¿De dónde a dónde vamos? ¿Cómo tomar el contorno? ¿Cómo analizar esta? ¿Dónde es el inicio y dónde es el final? Bueno, el contorno de C, alrededor del cual se toma la integral de la izquierda, bueno, repetí 2 veces izquierda, en la ley de Faraday, encerrará el área plana de la superficie integral. Es decir, tengo aquí el contorno, está encerrando una superficie, es el contorno, esta es la superficie que está cerrando. Para hacer la integral, debo de hacerla. La integración, el contorno se recorre de tal manera que el área encerrada esté hacia la izquierda, es decir, aquí pongo mi punto inicial. Tengo que hacer que de tal manera que cuando recorre este contorno, si yo caminara por aquí, me quedaría a mi mano izquierda el contorno que estoy, la superficie que está encerrando este contorno. Al caminar yo por este contorno y a mi mano izquierda siempre debe de quedarme la superficie que quiero yo encerrar. Así es el sentido que debe de tomarse
en la integración por convención. Bueno, lo único que va a ocurrir es que si lo hago al revés me va a salir con la polaridad contraria, lo cual quiere decir que pues, lo estoy tomando pues, al revés. Ya me la daría de esta manera. Bueno, ya por último, ¿qué pasa cuando los conductores están en movimiento a través de campos dependientes del tiempo? Bueno, cuando una espira conductora cerrada está en movimiento, esto incluye cambio de forma, por alguna razón cambie, no sé, y el campo B es función del tiempo, como también de la posición, entonces el voltaje total inducido se forma de la contribución de cada una de las fuentes de cambio de flujo. La ley de Faraday se convierte en esto. El voltaje es igual a la diferencial del flujo que está atravesando esa superficie, que era igual que, como lo vimos hace ratito, la parcial del flujo magnético con respecto al tiempo, ya nada más sobre el campo magnético la derivada, ya no sobre el tiempo, más el campo eléctrico móvil, la integral del campo magnético móvil, que es esto, E móvil, la velocidad, por el campo magnético, por el diferencial de longitud. El primer término de la derecha es el voltaje producido por el cambio de la densidad de flujo, manteniendo fija la espira. El segundo término de la derecha es el voltaje que se produce con el movimiento de la espira, manteniendo fijo. A ver, aquí están, otra vez repetimos esto. Tenemos acá. Ok. La polaridad de cada término se halla a partir de la forma apropiada de la ley de Lenz, como más o menos traté de explicarles ahorita, y los dos términos se agregan entonces en relación con esas polaridades. En el siguiente video vamos a ver más ejemplos, sobre todo para que quede bien claro esto de la ley de Faraday. Ahorita le dejamos aquí, pero para que no quede así, pues vemos ejemplos en el próximo video. Hasta luego.